Sí, está bien, correcto. Bueno, parece que ya estamos la mayoría. Tenemos 30 ya conectados. Bueno, vamos a iniciar. Ya tenemos 15 minutos. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Vamos a seguir viendo lo que estábamos hablando el día de ayer. Ayer estábamos mencionando, en este caso, lo que era la ecuación de una recta en R3. Entonces vamos a compartir pantalla para trabajar directamente en esa condición, ¿verdad? Entonces recordemos, ayer decíamos, estábamos hablando de la ecuación de la recta en R3. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos el día de ayer para iniciar, ¿verdad? Para poder iniciar en este caso lo que estábamos viendo. Entonces recordemos por ahí, ¿verdad? Recordemos que decíamos, en este caso, que si tenemos una recta por dos puntos cualquiera, se determina una y solamente una recta, ¿verdad? Por dos puntos solamente puede pasar una y solamente una recta. Aquí tenemos el punto A y por acá tenemos el punto B. Esos dos puntos me determinan en este caso una recta. Para encontrar la ecuación de la recta, decíamos que es suficiente información conocer las coordenadas de dos puntos, por ejemplo, el punto A, aquí ya le puse la coordenada, este punto A va a tener x0 y y0, z sub 0, y el punto P va a tener la coordenada x1, y1, z sub 1. Entonces, esas van a ser las coordenadas del punto A y el punto B. De la misma manera, vamos a tener por acá, decíamos, tres vectores, el vector X, donde X es un vector de posición con coordenada X, Y, Z, ¿verdad? A este se le conoce como el vector generador de la recta. Tenemos el vector A, que sale también del origen. Ese vector A es el vector de posición con coordenada X0, Y0, Z sub 0, ¿verdad? Son las coordenadas. Si ustedes se fijan, las coordenadas del vector A son las mismas coordenadas del punto A.
Lo único que aquí está como punto, aquí está como vector. Y vamos a tener un vector director, ¿verdad? Así se le llama al vector A, que es un vector paralelo al vector AB, que ayer lo explicábamos. Este vector A es paralelo al vector que va a ir de A hacia B y va a tener coordenadas A, B y C. Después vamos a ver cómo calcular esas coordenadas de ese vector director. Normalmente se dice que este vector director es paralelo al vector AB. Entonces, calculando las coordenadas del vector AB, podemos obtener las coordenadas del vector A. Que por ahí pues lo vamos a ver más adelante. Decíamos que la ecuación vectorial de la recta estaba definida por x igual a, ¿verdad? El vector A más t por A. Recordemos que eso sale de esta condición. El vector A más este vector AB me da el vector X. O dicho de otra manera, el vector X es la suma de A más el vector AB. Pero el vector AB es paralelo ¿a quién? Al vector A. Entonces, como es paralelo al vector A, entonces yo puedo decir que X es igual al vector A más este vector que es el vector AB, que es paralelo al vector A, ¿verdad? Recordemos de la suma de tres vectores, ¿verdad? Cuando hacíamos la gráfica, un vector X más otro vector me da como resultado otro vector. Como el vector X tiene coordenadas X, Y, Z, por aquí lo ponemos, el vector A tiene coordenadas X0, Y0, Z sub 0, más este t, que se conoce con el nombre de parámetro, por ahí lo vamos a mencionar, multiplicado por a, b, c, que son las coordenadas del vector director. Entonces, ¿qué necesito conocer para poner la ecuación vectorial de la recta? Necesito el vector de posición A o las coordenadas del punto A. Recuerden que el punto A está sobre la recta y necesito las coordenadas del vector director. Estas coordenadas del vector director las puedo obtener a partir, en este caso, del vector AB, porque son paralelos. Entonces, a esta expresión que tenemos aquí se le conoce con el nombre de ecuación vectorial, en este caso de la recta, ¿verdad? A esa expresión que tenemos por ahí. La ecuación vectorial de la recta, decimos por ahí, no es nada más que la suma de las componentes, en este caso, la suma de las componentes de un punto perteneciente a la recta, más en este caso, decimos ahí, el producto del parámetro, ¿verdad? El producto del parámetro multiplicado, en este caso, por las componentes del vector director, ¿verdad? Por las componentes del vector director. De esa manera tenemos en este caso la ecuación vectorial, ¿verdad? El vector A más el producto del parámetro por las componentes del vector director. Este parámetro dice que pertenece a los números reales, es un escalar. Y donde ya sabemos que el punto A tiene coordenadas X0 y Y0, es un punto cualquiera de la recta. De esto debemos de estar claros, ¿verdad? El punto A o el vector A sale de un punto que pertenece a la recta. El vector director A, componente ABC, representa el vector director y T es un parámetro. Aquí en este parámetro puedo poner T, puedo poner alfa, puedo poner beta, puedo poner... Todo es que sea un valor que diga que pertenece a quién, a los números reales, ¿verdad? Por eso aquí lo estamos especificando. Entonces, esa es la ecuación vectorial de la recta. Las ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Las ecuaciones paramétricas entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Recordemos que esta era la ecuación vectorial x, y, z igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0, más t por a, b, c. Entonces, en este caso, si esta es la ecuación vectorial de la recta, y aquí nosotros podemos decir, a este lado dejamos el mismo vector, x, y, z. Pero a este lado vamos a ir haciendo algunos pasos. Aquí tengo x0, y0, z0, más, aquí agarro el parámetro y lo multiplico por cada componente. T por A, T por B y T por C, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Multiplicamos el parámetro por cada componente del vector.
De tal manera que aquí vuelvo a dejar el vector x, y, z, y a este otro lado sumo componente. Aquí la componente en x, aquí x sub 0, más la componente aquí en x que es at. Entonces me queda x sub 0 más at. La componente en y sub 0 más b por t, que es lo que tengo por acá. Y z sub 0 más c por t. Entonces yo tengo componente en x, esta es la componente en y esta es la componente en z. Entonces, si ahora aquí tengo un vector y al otro lado tengo otro vector con 3 componentes, puedo igualar las componentes. Entonces yo puedo decir que x es igual a ¿quién? A x sub 0 más at, que es lo que está aquí abajo. La y va a ser igual a ¿quién? A y sub 0 más bt, que es lo que está por acá. Y la z va a ser igual a ¿quién? A z sub 0 más ct. Y entonces estas tres ecuaciones que están acá es lo que se conoce como las ecuaciones paramétricas de la recta. Así se le conoce. Ecuaciones paramétricas, en este caso de la recta. De esa manera se conoce la ecuación. ¿Ya? Recordemos, el x0 y y0 es un punto de la recta, el ABC es el vector director de la recta. Ahora las ecuaciones simétricas. Miremos acá. ¿Cómo obtenemos las ecuaciones simétricas? Dice, se obtiene de despejar el parámetro t en cada ecuación paramétrica. Ya, recordemos las ecuaciones paramétricas anteriores. Aquí las tenemos para la x, para la y y para la z. De cada una despejamos t. Si yo despejo t de aquí, el x sub 0 pasa a restar y me queda x menos x sub 0 y el a que está multiplicando a la t pasa a dividir. De la misma manera acá, el y sub 0 pasa a restar y el b pasa a dividir. Y de la misma manera es para t, para z, ¿verdad? Se despeja t, me queda z menos z sub 0 entre c. El parámetro t está despejado en las tres ecuaciones. Como t es el mismo parámetro, entonces yo puedo igualar esos valores de t. De tal manera que si igualo esos valores de t, lo que me queda es expresión. X menos x sub 0 entre a igual a y menos y sub 0 entre b igual a z menos z sub 0 entre c. Donde a, b y c dice que tiene que ser diferentes de 0. A esta expresión que tenemos aquí se le conoce como la ecuación simétrica de la recta. Hay que estar claro dónde aparece el vector director. Miren que el vector director aquí aparece en el denominador. Que no se les olvide eso. Las componentes del vector director aparecen en el denominador. X0, Y0 y Z sub 0 es el punto que por ahí tenemos. El X, el Y y el Z son valores generadores. Eso no va a cambiar. Ahí siempre me va a quedar X, Y, Z. Lo que va a cambiar es el X0, Y0, Z sub 0. Eso en el caso que A, B y C sea diferente de 0. Ahora, si uno de los valores, aquí le ponemos A sub I, pero si uno de los valores, ya sea A, B o C, son iguales, o sea, si tenemos una igualdad y uno de ellos es igual a 0, ya sea que A sea igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Suponiendo que C sea igual a 0, entonces lo que nos queda es esta expresión, X menos X sub 0 entre A igual a Y menos Y sub 0 entre B, y como C es igual a 0, esto no me puede quedar dividido entre 0, entonces se pone de esta manera. Y Z es igual a Z sub 0, es aquí, no es Z sub 1, es igual a Z sub 0. ¿Verdad? El valor de Z va a ser igual a Z sub 0. Ahora, si dos componentes, por ejemplo B y C, fueran 0, entonces dice aquí que cuando tenemos dos componentes, el vector director, ¿verdad? El vector director en este caso son 0, no puede escribirse en las ecuaciones simétricas, que quede claro, ¿verdad? Si dos de los componentes, en este caso si dos de las componentes del vector director son 0, no puede escribirse en la ecuación simétrica de la recta. Que no se le olvide esa condición. Entonces ya tenemos las ecuaciones vectoriales, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de la recta en R3. Hay que ver en este caso la condición. Miremos este ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a usar la pizarra ahora. El día de hoy no voy a usar la pizarra. Aquí voy a ir poniendo todo, ¿verdad? Voy a ir poniendo todo. Cualquier pregunta ahí, voy a irme deteniendo, voy a ir repitiendo. Entonces nos dicen, hallar la ecuación vectorial paramétrica y simétrica de la recta que pasa por los puntos. Hay dos puntos, el punto
punto A y el punto B, ¿verdad? Son dos puntos, ¿verdad? Entonces, recordemos que para definir una recta basta con dos puntos. Recordemos al inicio de esta parte. Teníamos un punto A y un punto B. Entonces, partiendo de esa condición, lo primero que voy a hacer es calcular el vector director de la recta, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el vector director? Recordemos que decíamos que el vector director es simplemente un vector paralelo al vector AB. Entonces vamos a calcular de esa manera ese vector, ¿verdad? Vamos a calcular en este caso ese vector. Entonces el vector director de A simplemente lo calculamos a través del vector AB, que son paralelos, y entonces el vector AB, recordemos que es un vector trasladado, y ese vector AB no es nada más que el punto B menos el punto A. Entonces, ¿quién es el punto B? 1, 2, 4, menos el vector, el punto A, 3, menos 1, 2. Efectuamos la diferencia, 1 menos 3, después 2 menos con menos, nos queda aquí más 1, y 4 menos 2, que es la otra expresión. El resultado aquí nos queda menos 2, nos queda 3 positivo y 2. Este es el vector AB. Pero ese vector AB es paralelo ¿a quién? Al vector director. Por tanto, si un vector es paralelo a otro, se puede expresar como el múltiplo. O simplemente se puede expresar como una igualdad. Entonces, yo puedo asumir acá que el vector director de la recta es simplemente el vector AB, ¿verdad? O un múltiplo de este. Por ejemplo, yo podría decir que el vector director podría ser menos 4, 6 y 4. Entonces, otro vector director, ¿verdad? Todo es que sea múltiplo ¿de quién? Del vector AB. Alguien podría decir también, el vector director podría ser menos 6, 9 y 6. Todo es, insisto, que sea múltiplo, ¿verdad? Que sea múltiplo. Entonces, ahí tengo el vector director. O sea, el vector director lo asumo como el vector AB, que sale de los puntos A y el punto B, un vector trasladado. Elegimos siempre el punto A. Como aquí me dieron dos puntos, entonces uno de ellos voy a seleccionar como el vector de posición, que bien puede ser A o bien puede ser B. Aquí decimos, elegimos el punto A, 3 menos 1, 2, como el vector de posición, y aquí tengo el vector A. Vector A es 3 menos 1, 2. Y con el vector director AB, recordemos que este va a ser mi vector director, vamos a calcular las ecuaciones de la recta, ¿ya? Ya tengo el vector director y ya tengo el vector de posición. Entonces recordemos las ecuaciones de la recta. Lo primero es la ecuación vectorial. La ecuación vectorial decíamos x igual a ¿quién? A A más t por A. ¿Quién es en este caso el vector x? X, Y, Z. Aquí no hay por dónde perderse. Esto siempre va a tener X, Y, Z, el vector X. ¿Quién es el vector A? Por acá lo tenemos, 3 menos 1, 2. Y más el parámetro t multiplicado por el vector director, que no es nada más que el vector AB. Insisto que yo tomo el vector AB como el vector director, o bien puede ser un múltiplo. Aquí es variable. Lo más fácil es considerar AB. Y entonces yo aquí ya tengo la ecuación vectorial. A esto se le llama la ecuación vectorial de la recta, ¿verdad? Ya tengo la ecuación vectorial. Ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir sumando componentes, ¿ya? La componente en X, de acá va a ser igual a ¿quién? A este 3, más ¿quién? Más lo que esté en X aquí, que es ¿quién? Menos 2t. ¿Quién va a ser Y? Y va a ser igual a menos 1, que es la componente en Y acá, más ¿quién? 3, que es la componente en Y por t, me queda 3t. Después tengo Z, y Z que va a ser igual a la componente en Z, que aquí vale 2, más ¿quién? 2 multiplicado por t. O sea, que de esta manera puedo obtener las ecuaciones paramétricas, igualando las componentes en X. Como aquí hay una suma, por eso es que aquí pueden ver que hay restas o sumas, dependiendo del signo que tengan acá las componentes del vector director. 3 menos 2t menos 1 más 3t y 2 más 2t, que es lo que queda a este lado, digamos al lado derecho de las ecuaciones paramétricas. Ahora, para encontrar las ecuaciones simétricas, ¿qué tengo que hacer?
De cada ecuación paramétrica voy a despejar ¿quién? El parámetro t. Entonces voy a despejar t de aquí, voy a despejar t de acá y t de acá. Por ejemplo, acá, si yo despejo esta condición, entonces ¿qué va a pasar? El 3 pasa en este caso a restar y el 2 con signo negativo pasa en este caso a dividir porque está multiplicando al 3. Entonces, al despejar t aquí me quedaría x menos 3 entre menos 2. ¿Ya? Igual de la misma manera si despejo t aquí, me quedaría y más 1 dividido entre 3. Entonces, las ecuaciones simétricas, lo que nos quedaría, ¿verdad? Sale de despejar, recordemos t de cada ecuación. Entonces, despejamos t de cada ecuación paramétrica e igualamos los valores. Y lo que nos queda es esa condición. Recordemos que si despejamos t, aquí me queda x menos 3 sobre menos 2. Despejo t de acá, me queda y más 1 entre 3. Despejo t de acá, me queda z menos 2 dividido entre 2. Ya tengo esta expresión en la ecuación simétrica de la recta. La ecuación simétrica de la recta. Entonces, y ahí tenemos las tres tipos de ecuaciones, la vectorial, la paramétrica y la simétrica. Hay que fijarse bien en algo, ¿verdad? El vector A es un punto de la recta. Miren dónde queda el punto acá. 3, menos 1, 2. Este es un punto. ¿Dónde queda el punto 3, menos 1, 2? Aquí. En este sentido, ¿verdad? En esta parte, en esta columna queda el 3, menos 1, 2. ¿Dónde queda en la ecuación simétrica? Aquí lo tenemos. 3, aquí hay un menos 1 y aquí hay un 2. Aquí el 3 es positivo, el 1 es negativo por este signo y después aquí el 2. ¿Verdad? Que es en este caso el 3 menos 1, 2. ¿Dónde queda el vector director? Miren, el vector director está aquí, en la ecuación vectorial. ¿Dónde está en la ecuación paramétrica? Aquí lo tenemos, menos 2, 3 y 2. ¿Dónde tenemos el vector director aquí? Menos 2, 3 y 2. Hay que ver dónde queda un punto de la recta y dónde queda el vector director de la recta en cada una de las ecuaciones, ¿verdad? Para que estemos claros. ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo calcular la ecuación vectorial, la ecuación simétrica y la ecuación, en este caso, paramétrica. No sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí. No, profesor. ¿Puede poner la diapositiva, profesor, por favor? ¿Cómo? ¿Puede poner la diapositiva? De todas maneras, después eso yo lo voy a subir ahí, ¿verdad? Porque si no, nos ponemos a estar ahí ahorita, perdemos mucho tiempo. Por eso hoy trato de traer todo ya hecho aquí. Yo lo voy a volver a poner después. Ahí va a quedar en el grupo, ¿verdad? Para que ustedes copien todo lo que necesiten copiar. Preguntas con respecto a la ecuación vectorial, paramétrica y simétrica, ¿cómo se obtiene? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces avanzando. ¿Verdad? Eso es para la ecuación, recordemos, vectorial, paramétrica y simétrica de la recta. Bueno, el parámetro t, por algo pregunta Isabel, ¿cómo hacemos para encontrar t? T es un parámetro. Ahorita no me interesa el valor del parámetro, solo indicamos que es un valor, en este caso, que es un número real. No vamos a calcular ahorita valor de parámetro. Más adelante, en algunos de los ejercicios, sí vamos a calcular el parámetro y vamos a ver que es un valor. Nos quedan ahí 10 minutos. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Recordemos que t es un parámetro que pertenece a los números reales. Entonces, ahora posiciones relativas entre las rectas. Cuando nosotros tenemos rectas, ¿verdad? En R3, podemos tener, fijémonos bien aquí, dos condiciones, ¿verdad? Dos condiciones. En la primera condición, ¿verdad? En la primera condición, nosotros lo que tenemos en este caso es que las rectas en este caso son paralelas.
pero también aquí las rectas son paralelas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo dos rectas que son paralelas. Tengo el vector A1, el vector A2, ¿verdad? Tengo dos rectas que en este caso son paralelas. En este tipo de rectas también son paralelas, pero podemos ver que la recta L1 está sobrepuesta con la recta L2. Entonces a este tipo de rectas se les conoce como rectas coincidentes. En ambos casos son paralelas, pero la paralela es cuando al prolongarse indefinidamente no se intersectan. En este caso, las rectas tienen ¿cuántos puntos en común? Aquí tienen infinitos puntos en común. Por eso decimos, en ambos casos se presenta que L1 es paralelo a L2, en los dos casos, y que el vector director A1 es paralelo al vector director A2, lo que equivale a que los vectores directores de la recta son proporcionales. O sea, yo puedo decir que A1 es igual a un escalar K multiplicado por A2. Recuerden que si dos vectores, decíamos por ahí, son paralelos, entonces estos eran proporcionales. O sea, uno es múltiplo del otro. Sin embargo, decimos en el primer caso, L1 intersecta L2, ¿verdad? Y da el vacío. Estas dos rectas nunca se van a intersectar, ¿verdad? Nunca se van a intersectar. Son paralelas y su intersección es el vacío. En el segundo caso, la intersección entre L1 y L2 bien puede ser L1 o bien puede ser L2. ¿Cuántos puntos en común tiene L1 y L2? Tienen infinitos puntos en común, ¿verdad? Porque todos los puntos de la recta L1 son los mismos puntos de la recta L2, ¿verdad? Son, en este caso, dos rectas coincidentes. Entonces, podemos tener rectas paralelas o podemos tener rectas coincidentes. Hay que recordar que aquí no se intersectan, no hay puntos en común. Aquí hay infinitos puntos en común. Eso es para ese tipo de rectas, ¿verdad? Que pueden ser paralelas o bien pueden ser de rectas de tipo coincidente. Después tenemos otros tipos de rectas. Rectas secantes o rectas alabiadas. ¿Qué pasa con las rectas secantes? Las rectas secantes son aquellas rectas que al intersectarse, por ejemplo L1 y L2, se intersectan exactamente en un punto. O sea, se cortan en un punto y este punto es el punto P. ¿Ya? O sea, tienen un punto en común. Por eso se llaman rectas secantes. Van a tener un punto en común. ¿Verdad? Son dos rectas que se cortan y que tienen un punto en común. Hay rectas que se conocen como alabiadas, otros libros le llaman oblicuas también, ¿verdad? Para que así, en este caso, a la hora que las mencionen, sepamos de qué estamos hablando. Alabiadas o rectas, en este caso, oblicuas. ¿Qué sucede con las rectas oblicuas? Son dos rectas, oígase bien, que están en dos planos diferentes. Una está en un plano, por ejemplo, en este plano de abajo, y la otra está en otro plano. Están ubicadas en dos planos paralelos, por así decirlo, ¿verdad? O puede ser que los planos no sean paralelos también, pero en este caso pareciera que los planos son paralelos. Entonces esta recta está ubicada en el plano, por así decirlo, 1, y esta recta de acá está ubicada en el plano 2. Las dos rectas nunca se van a intersectar. Se dice que son alabiadas por el hecho de que están en planos diferentes, pero que nunca se van a intersectar, ¿verdad? Normalmente nosotros podríamos tener, en este caso, tipos de rectas que van a ser, en este caso, rectas alabiadas, ¿verdad? Por ejemplo, casos de rectas alabiadas, si lo miramos acá, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en la presentación. Estos son dos rectas alabiadas, ¿verdad? Voy a maximizar por acá, ¿verdad? Voy a quitar las rectas. Estos son dos rectas alabiadas, ¿verdad? Estas dos rectas, si ustedes se fijan, hay un espacio entre ellas. Nunca se tocan. Están en dos planos completamente completamente diferentes, ¿verdad? Entonces una está arriba, la otra está abajo. Fíjense bien, esta va por aquí, esta va por acá, y nunca se van a intersectar. Nunca. Las rectas que, en este caso, paralelas eran estas. Dos rectas que estaban así. Las rectas coincidentes son rectas que están así, ubicadas. Y las rectas, en este caso secantes, son aquellas rectas que tienen un punto en común. O sea, se cortan directamente en un punto, ¿verdad? Eso es en el caso de las rectas. Entonces, las alabiadas están así. Pueden estar aquí, pueden estar para acá, pero esta va para acá, esta va para acá. Nunca se van a cortar, ¿verdad? Nunca se van
a intersectar. No van a tener en este caso puntos en común, ¿verdad? No van a tener ningún tipo de punto en común. Entonces, volviendo ¿verdad? Ahí tenemos la condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de recta? Decimos acá que las rectas, en este caso, ¿verdad? La recta, en el primer caso, la intersección entre L1 y L2 es un punto. La intersección entre L1 y L2 es un punto. Mientras que en el segundo, la intersección es el conjunto vacío, ¿ya? Nunca vamos a tener puntos en común, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso. Entre L1 y L2 hay un punto. En el segundo caso es el vacío, ¿ya? Entonces hay que recordar los 4 tipos de rectas. Las rectas paralelas nunca tienen puntos en común, o sea, su intersección es el vacío. Las rectas coincidentes tienen infinitos puntos en común. Las rectas secantes tienen un punto en común. Y las rectas alabiadas nunca se intersectan, o sea que su intersección es el vacío. Entonces, la intersección es el vacío con rectas alabiadas y rectas paralelas. La intersección es un punto con rectas secantes. Y la intersección son infinitos puntos con rectas, en este caso, que van a ser coincidentes, ¿verdad? Con rectas coincidentes. ¿Cómo determinar, decimos, las posiciones relativas entre las rectas, ¿verdad? ¿Cómo determinar esas posiciones? ¿Verdad? O sea, ¿cómo vamos a determinar? O sea, si me dan 2 rectas y decir son alabiadas, son paralelas, etcétera, ¿ya? Entonces, hay varias condiciones. Se establecen las ecuaciones paramétricas de cada recta, óigase bien, ¿ya? Vamos a tener 2 rectas y vamos a trabajar con las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, acá tenemos la recta L sub A con sus ecuaciones, en este caso X igual a X1 más T por A1, Y igual a Y1 más T por A2, Z igual a Z1 más T por A3. En este caso, X1, Y1, Z1, recordemos que es un punto de la recta, A1, A2 y A3 representa el vector director de la recta A, ¿verdad? Entonces esa es la primera recta. La otra recta es la recta B. Entonces, en este caso tenemos, ¿verdad? X2, Y2, Z2, y aquí tenemos B1, B2, B3, ¿verdad? Que son las componentes del vector director. Miren que son muy parecidas, ¿verdad? El X, el Y y el Z se mantienen independientemente del tipo de recta que tengamos. Entonces, establecemos las ecuaciones de la paramétricas de la recta. Aquí están dadas las ecuaciones. Y como aquí tenemos X, aquí tenemos Y y Z, aquí tenemos X, Y y Z, entonces lo que nosotros podemos hacer es igualar. Igualamos ambos sistemas de ecuaciones y que lo que nos queda es esa condición, ¿verdad? X1 más T por A1 es igual a X2 más B1 por S, Y1 más T por A sub 2 es igual a Y sub 2 más B sub 2 por S, Z1 más T por A3 es igual a Z2 más B3 por S. Si ustedes se fijan, estamos igualando. Recordemos, para diferenciar también aquí ponemos el parámetro T y por aquí ponemos el parámetro S. Una vez que ya en este caso hemos igualado, entonces dice se evalúa la compatibilidad del sistema. Recordemos lo que vimos en sistemas de ecuaciones, ¿ya? Recordemos lo que vimos en sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a evaluar esa compatibilidad. Bueno, ya se está cortando la comunicación, entonces vamos a hacer el corte ahorita y nos volvemos a conectar para darle continuidad, ¿verdad? Vamos a darle continuidad. Vamos a finalizar aquí ahorita porque ya se va a cortar y continuamos. Volvemos a entrar.